Muy buenos días, queridos docentes, directivos y comunidad educativa en general que nos acompañan hoy de manera presencial en la ciudad de Pereira y conectados de manera virtual a través de nuestra plataforma desde los 10 departamentos de la región. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Yo soy Michelle Sastoque y le doy la más cordial bienvenida a la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, sede de este tercer Educapari Región Andina, que reúnen las experiencias finalistas de los 10 departamentos de la región. Este evento de Computadores para Educar tiene como fin incentivar la innovación, la creatividad y la implementación de nuevas tecnologías en las aulas de clase de Colombia. Damos también la bienvenida a los docentes que nos acompañan aquí de manera presencial y que se han desplazado a municipios como Manizales, Armenia, Puerto Salgar, Pereira, Quimbaya, Itagüí, Chinchiná y Dos Quebradas. Gracias, profes, por acompañarnos y por aceptar esta gran invitación de Computadores para Educar. Aprovecho este espacio también para hacer extensiva la invitación a nuestros docentes, directivos y estudiantes a que ingresen a nuestra página web www.educadigital2021.com.co o www.computadoresparaaeducar.gov.co. Aquí encontrarán fechas de inscripción, agenda, conferencistas, requisitos y toda la información necesaria para participar en los eventos proyectados por Computadores para Educar en el 2021. Como por ejemplo el reto STEM, al que pueden inscribirse si tienen una idea para que reúnan las nuevas habilidades educativas del siglo XXI, así como la segunda hackathon que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín y los Educapari de la región Orinoquía y Pacífico. Y por supuesto, el Educa Digital Nacional, que en su 11ª versión presentará las experiencias educativas seleccionadas a nivel nacional en la gran final que se realizará en la ciudad de Bogotá. Ahora sí, sin más preámbulo, damos inicio a nuestra agenda de Educapari Región Andina de Computadores para Educar con un saludo muy especial de nuestro director, el doctor Alejandro Félix Linero, así que adelante. Hola a todos los profesores y a todas las personas que nos acompañan tanto presencial como virtualmente. Me siento muy contento de seguir adelantando este tipo de procesos de la mano de ustedes, que son los que nos ayudan a bajar todo este conocimiento e información con nuestros niños de Colombia. Muchas gracias, señor docente. También estoy muy orgulloso del jurado calificador que nos acompaña, que son de lo mejor. Nos va a acompañar a compartir las experiencias, a recibir las experiencias de nosotros, pero también a cada día fortalecer más las herramientas tecnológicas de la mano de educación. Muchas gracias. Y los que siguen conectados con nosotros, que a kilómetros de distancia están compartiendo las experiencias, bienvenidos. Muchas gracias y que esto se repita en su región. Bueno, agradecemos al doctor Linero por este caluroso saludo que da inicio a nuestro Educapari Región Andina. Continuando con nuestra agenda, invitamos ahora a este escenario a Luis Gabriel Porras, subdirector de Formación e Innovación de Computadores para Educar, quien nos presentará los avances generados en los 10 departamentos de la región y el alcance de esta jornada que hoy nos convoca. Bienvenido, subdirector. Muchas gracias. Profesores, muy buenos días. En nombre de nuestro director, doctor Alejandro Linero de Cambil, su cuerpo directivo, créame que para nosotros es un placer tenerlos acá. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que este evento en el día de hoy les aporte algo para que ustedes repliquen eso en nuestros estudiantes, en nuestros muchachos. Bueno, además de este saludo, voy a contarles hoy algunos datos de nuestra región andina. ¿Qué vamos a hacer este año? Invitarlos a que participen en nuestros eventos. Este es uno de ellos, los Educapari regionales, que van a alimentar el Educa Digital, que ya por 11 años consecutivos lo tenemos registrado en nuestra marca. Computadores para Educar lleva 20 años, cerca de 20 años, aportándole a los muchachos, aportándole a los profesores, aportándole a la formación educativa de Colombia. Y su gran objeto es impulsar esa innovación con tecnologías digitales que permitan contribuir al desarrollo del bienestar sostenible de los muchachos. Esta época de pandemia
nos volvió digitales a todos. Negocio, persona que no haya trabajado digitalmente, pues no sé cómo hizo entonces, pero realmente sí nos. Y las frases de rutina que escucha, vino para quedarse la pandemia. Esto no se va a ir, por ahora al menos. Entonces hay que generar conocimiento con estas estrategias, con estas herramientas. Y Computadores para Educar está presente en las instituciones públicas de Colombia para poder aportar a esa generación de conocimiento, a esa innovación. Le apuntamos a la innovación, a la creación. Sigamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos, es decir, a partir de estos 20 años de evolución que hemos tenido, en su principio Computadores para Educar estaba simplemente para coger y entregar unos equipos, unas tecnologías, y mira a los muchachos que hacían, y mira a los profesores que hacían, y mira a los directivos docentes que hacían. A través de esa transformación, a través de ese complemento, ya hemos ampliado eso. No solamente es el acceso a la tecnología, así lo hacemos. Uno, acceso a la tecnología. Es entregar a los niños, a los docentes, a los directivos docentes, unas tecnologías para que a partir del segundo paso se apropien de esa tecnología. Nosotros escuchábamos, bueno, nos dieron los computadores, vinieron y los dejaron y entonces vamos más allá, vamos a enseñarles a que se apropien de eso que les hemos entregado, a que construyan sobre eso. Esa apropiación de tecnología va a impulsar procesos de transformación y prácticas en los estudiantes y en los profesores. Pues fíjese, entregamos equipos, apropiamos esa tecnología, evaluamos y monitoreamos, es decir, qué impacto nos trae esa utilización de la tecnología. ¿Realmente sí transforma a docentes y a estudiantes? ¿Sí le aporta a docentes y a estudiantes? Yo hago una prueba de entrada sin el conocimiento y después de que me formo hago una prueba de salida para saber si verdaderamente me aprobó. Y el cuarto punto, que es misional ya, es el aprovechamiento con la retoma de esos residuos. Nosotros estamos cambiando esos equipos, procuramos cambiarlos cada 4 años, ¿cierto? Esos equipos que ya son obsoletos, aunque sabemos de las necesidades de los colegios. Hay equipos de 4, 5 o 6 años que todavía son cariños verdaderos y los tenemos ahí trabajando porque a los muchachos les sirve, ¿cierto? Pero hay unos equipos que realmente ya no los podemos utilizar, ya están obsoletos, están muy lentos, su actualización no da. Ese es, digamos que nuestro cuarto pilar es retomar esos equipos que en muchas de las instituciones ya se han hecho. Hablaba allí con la rectora y me dice, no, es que nosotros retomamos ya, entregamos retoma equipos. Retomamos esos equipos, hacemos una clasificación de esos residuos electrónicos y armamos kit de robótica. Y esos kits de robótica se los entregamos a los muchachos y a los profesores para que hagan sus prácticas. Entonces, no solamente era entregar equipos, ya estamos apropiando, ya estamos evaluando y ya estamos cuidando el planeta con nuestra sostenibilidad ambiental de esos equipos. Y los demás elementos de los RAE en nuestro CENARE, que es el Centro Nacional de Residuos Electrónicos en Bogotá, pues los clasificamos y le damos el uso adecuado de estos elementos que tanto daño le hacen al país. Históricamente hemos entregado más de 2.500.000 equipos en todo el país. Hemos formado más de 280.000 docentes en todo el país. Y la región andina, por ser una de las regiones, si no es la más grande, la que más convoca, donde más necesidades también en número hay, ya vamos a ver esas cifras de estos 280.000 docentes, cuántos hemos formado en esta región andina. Más de 258.000 equipos en retoma. Son cifras importantes, que nos faltan muchísimas más.
pero estamos avanzando, estamos día a día construyendo, estamos día a día formando. Para efectos de nuestra región, aquí están los datos consolidados. Mire, de esos 2.500.000 equipos que hemos entregado, más de 1 millón de equipos ha sido en esta región andina, históricamente. De esos 280.000 docentes formados, 136.000 son de esta región andina. Ahí está por departamento y obviamente está Bogotá como distrito especial, ¿cierto? Son 10 departamentos más Bogotá, digamos que son 11 entes territoriales que constituyen la región andina. Hemos retomado más de 137.000 equipos que hacen un mejoramiento al planeta, que hacen un mejoramiento a nuestra naturaleza. Son cifras importantes, vuelvo y repito, pero nos falta muchísimo. Este año, ¿cómo vamos nosotros a distribuir? Vamos a distribuir cerca de 70.000 equipos, exactamente 69.171 equipos vamos a entregar este año. Es una cifra muy importante que duplica históricamente. Este año va a ser el año donde más equipos vamos a entregar. Y queremos año tras año aumentar ese número de equipos. A esa es la apuesta. De esos 69.000 equipos, hay 66.150 que ya están focalizados. Es decir, ya sabemos dónde los vamos a entregar. ¿Cierto? De esos vamos a entregar cerca de 3.000 a profesores regionalizados y a 63.000 para laboratorios de estudiantes. Y 3.021, que son equipos que todavía no los tenemos regionalizados, que son 1.000 para docentes y 2.000 que tenemos disponibles. Y esos disponibles es una bolsita que tenemos nosotros de proveer. Por ejemplo, nos faltan 27 equipos de unos laboratorios que tenemos que cumplir. Hay equipos que se dañan, hay equipos que por garantía hay que cambiarlos. Entonces tenemos como esa especie de bolsa disponible ahí. De esos 63.000 equipos de los estudiantes, 58.000 van para las sedes que están focalizadas con el convenio de MINTIC y computadores, y el resto va para nuestro proyecto integral, que son convenios específicos con la presidencia, donde distribuimos equipos a regiones muy apartadas, bien, pero son ya muy específicos en nuestro proyecto integral. Esas son cifras importantes y las vamos a cumplir. Ya los equipos están en tránsito, pues esperamos que finalice muy bien todo este aspecto de la logística internacional, que nos ha traído también retrasos en los cumplimientos de estos equipos, pero esperamos tenerlos de manera oportuna. Así vamos a distribuir de esos 69.000 equipos que vamos a distribuir este año focalizados con las instituciones. Mire que 21.900 van para la región andina. Mire que vamos a beneficiar 196.000 estudiantes de esta región andina. Mire que vamos a impactar en 653 sedes de 279 municipios. Ese es nuestro objetivo. Impactar y hacer cobertura año tras año. Ahí está por departamentos. Y por Bogotá. Bogotá ustedes lo ven en blanco porque esos 280 equipos son para profesores, como ustedes. Por eso ahí no tenemos cifras en estudiantes, ¿cierto? Pero los demás departamentos, Antioquia 8.000. Sabemos que Antioquia es un departamento que aporta mucho al país. Un saludo para todos los antioqueños que nos están viendo de manera digital, y aquí la gente de Itagüí, creo que por aquí hay gente de Itagüí. Bienvenidos. Boyacá 1.700,
Caldas 1000, Cundinamarca 2575, Huila 1500, Norte de Santander 1010, Quindío 2045, una cifra importante, Risaralda 800, Santander 1930 y Tolima 1060. Entonces vamos a tener equipos buenos, equipos robustos, con contenidos actualizados, donde los estudiantes junto con ustedes podamos trabajar sin problema. ¿Qué vamos a hacer este año? En eventos. Nuestro EducaLab, ¿qué se va a componer? Es decir, nosotros tenemos un evento, como les decía, que ustedes de pronto han tenido la oportunidad de participar a nivel nacional en Bogotá, que siempre lo hemos hecho en Bogotá, porque queremos llevar a los profesores de provincia a que vayan y compartan con nosotros esas experiencias. Ese EducaLab 2021 lo vamos a componer de la siguiente manera. ¿Qué es el EducaLab? Son estrategias de apropiación para la innovación de la tecnología. Ahorita hay un tema que de pronto, si no todos de ustedes, muchos lo conocen, que es la educación STEM. Y es lo que se va a trabajar en este periodo de tiempo. Y hay que entrar en eso. Y ya ustedes, a medida que lo van a mirar, se van a dar cuenta cómo esa herramienta les sirve a los muchachos, esa combinación de las matemáticas, esa combinación de la tecnología, esa combinación de la ciencia, de la ingeniería, cómo los pone a crear, cómo los pone a innovar. Y el STEM tiende no solamente a integrar estas 4 áreas, sino más áreas de la formación. Este EducaLab es un nuevo enfoque, ¿cierto? Que consiste en la implementación de un modelo de acompañamiento. Y es un nuevo enfoque porque a partir de ahora vamos a involucrar a los padres de familia. Vamos a involucrar a los cuidadores y cuidadoras de los niños. Entonces tenemos los docentes, tenemos los directivos docentes, tenemos los estudiantes y tenemos los padres de familia o cuidadores. De eso se trata, de ir impactando y de ir abarcando mucho más esas personas que pueden llegar a beneficiarse de nuestros programas, de nuestra formación. Entonces vinculamos ahora a esas personas. Cuando hacemos esta vinculación, hay un camino que es una ruta de formación. Va a ser 100% virtual. Aquí vamos a impactar a 800 sedes en todo el país, 800 sedes, donde vamos a invitar a 5 profesores de cada sede a formar 4.000 docentes. 4.000 docentes que en su momento le daremos a la institución educativa una herramienta portátil para que ese profesor que participó en el diplomado tenga una herramienta para trabajar en su colegio. Los invito cordialmente a que se inscriban. Ya están abiertas las inscripciones para el diplomado para la Educa Digital. Ya están abiertas. A todas las secretarías de educación de los departamentos les invitamos, le hicimos esa invitación mediante una carta y ya están abiertas las inscripciones, ¿cierto? Son cupos limitados. Los invito a que lo hagan, a que participen, a que se actualicen y adicionalmente a eso tengan su herramienta para poder trabajar. Esa herramienta será al colegio y el colegio pues obviamente la distribuirá a los profesores que participen. Entonces son 4.000 docentes en esta ruta de formación, ¿cierto? Son 8.000 sedes impactadas. ¿En qué consiste? Es un modelo de aprendizaje personalizado. Aquí está la ruta de formación. ¿En qué vamos a formar? En STEM, metodologías innovadoras, tendencias tecnológicas y las competencias del siglo XXI. Los invitamos nuevamente a que se inscriban.
entren a nuestra página www.educadigital2021.com.co. Vamos a hacer unos laboratorios de innovación para docentes y estudiantes. Esos 4,000 profesores que vamos a invitar van a invitar a 10 estudiantes más por cada profesor. Es decir, vamos a tener 4,000 docentes más 40,000 estudiantes para hacer estas prácticas. Y estas prácticas inicialmente las vamos a hacer en simuladores digitales. Y al finalizar esa formación, hacia fin de año, van a recibir un kit físico, un kit STEM para hacer las prácticas ya no virtuales con los laboratorios, sino físicas con los elementos. Y esos van a ser entregados a esas 800 sedes que impactamos. Entonces, mire que no solamente beneficia a los estudiantes, beneficia a los profesores, beneficia a las instituciones como tal, porque están adquiriendo laboratorios. Les estamos entregando laboratorios para que fortalezcan el conocimiento y el aprendizaje de los muchachos. Estas prácticas son en electrónica, realidad virtual, programación y ciencia, robótica, transmedia y la cultura maker, con el enfoque STEM. Son temas actualizados. Son temas, profesores, que con todo respeto hay que ir hacia allá. Nosotros podemos hacerla fácil, siempre digo, es traer una silla y sentarnos a ver qué pasa en la vida. Y siempre coloco el ejemplo de la tortuguita que se pone boquiarriba. Ahí puede durar todo el tiempo. Y entonces se pregunta, bueno, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Tiene que llegar alguien a voltearla, si no, ahí se queda. Y estos son herramientas de ustedes para ustedes y los muchachos. Aquí vamos a impactar esos 4,000 estudiantes que les decía, ¿cierto? 40,000 estudiantes. Este aprendizaje activo es para crear, para aprender, para innovar, para inventar. Y hay otra serie de actividades que le permiten al muchacho crear con su profesor. Hablaba en la presentación, Michel, de los hackathon que hemos realizado, un hackathon, donde va un grupo de muchachos con su tutor, con su mentor, que es el profesor guía, y empiezan a inventar cosas. Fue una experiencia maravillosa que se hizo en Bogotá, como en julio, creo que fue ese primer hackathon, y que vamos a hacer otro en Medellín. Y que vamos a hacer esto, vamos a llevar profesores de cerca de la región, espero esos profesores de Itagüí tenerlos allá también, y los invitamos a que vayan, a que participen de eso. Entonces, retos en áreas STEM, con esos kits que hablaba de los residuos electrónicos que desde Senare los conformamos y se los entregamos, los recuperamos haciendo los kits de electrónica y kits de programación digital. Aquí impactaremos también 4,000 docentes con 40,000 estudiantes. Sigamos. Estos eventos a comienzo de año estaban programados únicamente virtualmente. Pero ya cuando se le empiezan a levantar las restricciones a las instituciones, a los profesores, a los colegios, el plan de vacunación, que hay que retornar paulatinamente a los colegios, damos un cambio. Y decimos, no, hagamos los híbridos. Presencial, con un aforo, con unos elementos de bioseguridad, como ustedes lo vieron acá, que nos han pedido que ampliemos la presencialidad de los estudiantes, de los profesores, pero no la podemos ampliar, máximo 50. Afortunadamente, este es el tercer Educa regional y hemos tenido la participación presencial de los profesores. ¿Cierto? Hay muchos que hay que decirlo, ya están cansados con la virtualidad.
Sí, razonable, porque no, es una cosa coyuntural, se nos dio y que debimos de adaptarnos y seguimos adaptándonos para muchos. Entonces, estos 5 Educapari que programamos regionales para cada una de las regiones del país, arrancamos con el Insular Caribe, seguimos con la Amazonía, el tercero es acá con la región andina. En 15 días estamos en Orinoquía, en Yopal, con el Educapari de Yopal. Y terminaremos con Pacífico en Popayán. De estos 5 regionales, aquellos profesores que se inscribieron en las experiencias, que aquí fue muy nutrida, y de verdad mis agradecimientos a aquellos profesores que se inscribieron y presentaron sus experiencias. De esas experiencias hoy van a salir 2 ganadores. Esos 2 ganadores van a ser invitados al evento en Bogotá en noviembre, los días 17, 18 y 19. Esos 2 ganadores que salgan hoy se van a poner en contacto nuestro operador logístico con los datos para decirle, oiga, mire, los esperamos en Bogotá. Ya coordinarán allá la estadía, en fin, su viaje a Bogotá. Esperamos que todos tengan mucha suerte, quisiéramos que todos ganaran, pero no van a salir sino 2. Esos 2 ganadores de cada una de las regiones son los 10 equipos que van a Bogotá en el evento nacional. Estos Educapari nos alimentan los regionales. Son escenarios creativos para el desarrollo de retos tecnológicos, obviamente utilizando estos elementos que damos. Nuestro TIC Familia. TIC Familia es una marca que ya está registrada también por Computadores para Educar. Vinculamos a padres de familia, vinculamos a cuidadores de niños y niñas. Y es una pequeña capacitación que estamos trabajando con aliados como Telefónica para, por medio de WhatsApp, en 12 horas de capacitación, que pueden ser a cualquier hora para que para que estos padres de familia pues se formen también. No hay que dejarlos. Hay padres de familia que en su momento, con esta coyuntura, les ha tocado ahí aprender por WhatsApp cómo mandan las tareas, cómo bajan un archivo. No es fácil. 4.000 personas, 4.000 padres de familia vamos a formar y a capacitar con el TIC Familia. Aquí lo vemos, es el uso básico de las tecnologías por WhatsApp. Devuélvame un poquitico, por favor, la anterior. La anterior. Aquí está. 12 horas de participación a través de WhatsApp con padres de familia. Porque hoy la herramienta de un papá es ese, el WhatsApp, el teléfono. Y en regiones donde uno realmente ve que es la única manera de poder comunicarse. Y en resumen, vamos a mirar esto, que esto se trata nuestro Educalab. Por favor, pasemos. Este es el resumen, mira. Entonces, en rutas de aprendizaje estén 4.000 docentes. En rutas de laboratorio de innovación, 4.000 docentes. En experiencias creativas, 40.000 estudiantes. Y en familias TIC, 4.000 padres de familia. Es una buena estrategia este año. Esperamos el año entrante motivar y multiplicar más la participación de cada uno de los actores. Tenemos que agradecer a todas esas personas que hacen posible este tipo de eventos, empezando porque toda la voluntad de nuestro director y de su equipo de trabajo, a profesores como ustedes que les interesa día a día estar actualizados para poder transmitirle a nuestros estudiantes ese conocimiento para que sean mejores personas. Ustedes más que nadie como profesores saben que en la educación está el progreso de un país y ejemplos los tenemos todos. Mientras no tengamos educación, es un país que vamos a estar ahí. Y hay que apuntarle a eso. Profesor, quiero terminar
dándole mis agradecimientos por su participación. Espero que sea muy provechosa. Vamos a tener 2 conferencias. Ahora creo que viene Gonzalo, me parece. Y aprovéchenlos. Son conferencistas de mucha talla, de verdad, que nos han acompañado, que son aliados, que siempre están ahí cuando lo necesita Computadores para Educar. Y que sin ellos, como ustedes, como los estudiantes, no es posible hacerlo si no están aquí con nosotros aportando desde sus instancias esa voluntad que tienen. De verdad, muchas gracias. Los espero en el Educapari. Vuelvo y repito, por favor, nuestra página www.educadigital2021.com. Ahí va a encontrar todo lo referente a nuestro evento. Les repito, las inscripciones ya están abiertas desde el lunes, creo. Desde el lunes o martes ya están abiertas. Entonces, la inscripción de los docentes ha sido muy receptiva. Por favor, los invito a que participen, a que se inscriban. De mi parte, muchas gracias. Muy amable, porque creo que ya estamos, Michel, con corto tiempo. Les agradezco mucho. Felicitaciones. Yo quería interactuar, pero creo que no tengo tiempo, ¿cierto? No sé, ustedes me dirán. No tengo tiempo. Interactuar con ustedes, de pronto ahora lo hacemos más adelantico. Y muchas gracias, muy amable. Agradecemos al subdirector de Formación e Innovación, Luis Gabriel, por su intervención. Invitamos a que se conectan en estos momentos a través de nuestra transmisión y a los profesores que nos acompañan de forma presencial a seguir las redes sociales de Computadores para Educar, @Compu para Educar en Instagram, en Facebook y en Twitter. Les recordamos también, como nos lo decía nuestro subdirector, la invitación a ingresar a nuestra página web www.educadigital2021.com.co, porque allí ya están habilitados los formularios de inscripción para que participen en los Educapari de la región Orinoquía y Pacífico, así como también en el reto STEM y la Hackathon 2. Seguimos con nuestra agenda y ahora damos inicio a la primera conferencia, Google Transformation, a cargo de Gonzalo Sánchez, CEO de iEducando, quien es ejecutivo de estrategia y marketing, especialista en el diseño de nuevas estrategias y planes de negocio mediante el reenfoque y la reorganización de empresas en torno al cliente. Muchas gracias, Gonzalo, y bienvenido al Educapari Región Andina. Muy buenos días a todos. Una alegría poder saludaros. La verdad es que es una alegría por un lado y por otro lado es una pequeña pena no poder estar físicamente allí. Pero bueno, al final ya sabéis, ¿no? Esto es un poquito más de paciencia y yo creo que esperemos que en poco tiempo podamos hacer estas cosas físicamente que son mucho más enriquecedoras, sobre todo en lo personal, ¿verdad? Yo quería, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a Computadores para Educar, Educaparty, esta iniciativa que yo creo que es muy interesante, ¿no? Estos foros donde nos juntamos la gente que nos preocupa la educación y que nos ocupa la educación y podemos debatir y podemos pensar y podemos, bueno, proponer ideas. Me parece que bueno, es un lugar de enriquecimiento para todos y creo que es una oportunidad que todos tenemos que aprovechar. Hay 2 ideas en concreto que el subdirector de innovación ha mencionado que a mí me dan, bueno, mucha alegría. Una es la parte de incluir a la familia dentro de todo este proceso de innovación, ¿verdad? Creo que tiene mucho sentido y es una cosa que bueno, nosotros creemos mucho en que la educación se hace a través de la comunidad, ¿no? Y muchas veces trabajamos sobre acciones que tienen mucho impacto dentro del propio centro educativo, de la propia institución educativa, y luego a veces nos olvidamos del rol tan importante que tienen las familias. Con lo cual, enhorabuena por esa iniciativa, me parece que es una maravilla. Y hay otro punto concreto que ha mencionado, que ha sido la parte de la preocupación por la sostenibilidad, que es otra gran palanca, ¿no?, para la transformación. E incluso ha mencionado, ¿no?, que Computadores para Educar tiene algún programa en el que se están reciclando computadores precisamente en kits de robótica, ¿no? Y es muy interesante porque precisamente una de las cosas de las que vamos a hablar ahora, ¿no?, en esta transformación de la educación con Google,
una de las cosas que Google tiene mucho en la cabeza es este tema de sostenibilidad. Y por eso parte de las soluciones que propone, como son en este caso los equipos, que son los Chromebooks que tienen un sistema operativo específico, son soluciones o son dispositivos que tienen una vida garantizada de sistema operativo útil de 7 años, que es bastante por encima de la media. Y además hay una cosa que se hace y es que tienen una solución para convertir equipos que ya están, digamos, en un nivel de performance muy bajo porque son equipos antiguos, a través de una solución concreta que se llama Cloud Ready, consigue alargar la vida útil de estos dispositivos, de manera que no solo es que reciclamos dispositivos hacia kits de robótica, sino que somos capaces de alargar la vida del dispositivo, ¿no? Lo cual es un ganar-ganar en términos de sostenibilidad. Con lo cual, millones de gracias. Me parece que bueno, ha aportado mucho valor y creo que se están haciendo iniciativas muy interesantes. Yo os voy a compartir la pantalla, con vuestro permiso, y os voy a contar un poco, ¿no? Quiénes somos, qué hacemos y cuál es esa palanca de transformación y ese eje de transformación que Google de alguna manera pone encima de la mesa y que principalmente lo que busca con ello bueno, pues es impactar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y básicamente ahora veremos un poco qué hace Google al respecto. Antes de eso, yo, como han mencionado, soy el CEO de YEducando. YEducando es un partner de Google for Education desde 2014. Somos una empresa de 50 personas a tiempo completo, distribuida en 5 países, España, México, Colombia, Chile y Perú. Y bueno, al final somos un equipo de profesionales que básicamente trabajamos todos los días porque creemos que hay que ayudar no solo a la institución educativa, sino en general a generar una mentalidad de aprendizaje continuo, ¿no? La vida es un continuo aprendizaje y todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son precisamente para conseguir provocar o influir en esa mentalidad. ¿Y por qué somos partners de Google for Education y no de otras herramientas? Porque al final la tecnología que Google pone encima de la mesa nos parece que es la que mejor representa, la que mejor ayuda a conseguir que realmente se produzcan transformaciones en educación. Como os digo, somos una empresa ahora mismo somos el partner de mayor tamaño de Google for Education de habla hispana. Y llevamos desde 2014 trabajando en estas soluciones y hemos visto el impacto que tienen en distintos países y en distintas culturas cuando pone esta tecnología al servicio de líderes educativos, ¿no? Luego hablaremos de esto, pero quedaos con una idea muy clara. Yo no vengo a venderos, no vengo a vender una tecnología, no vengo a contaros que la tecnología es maravillosa. La tecnología sin las personas es absolutamente vacía, ¿no? Y aquí quien provoca la transformación son las personas. La elección de las herramientas permite acelerar esa transformación, pero aquí la clave de todo esto son las personas. Y hablando de personas, este era el escenario que teníamos, ¿no? Los docentes y las personas relacionadas con el sector educativo hasta, bueno, pues hasta marzo, ¿no? De hace un par de añitos del año pasado, ¿no? Un escenario previsible, ¿no? Una carretera con mucha visibilidad, en la que, bueno, yo voy tomando curvas, pero las curvas las veo de lejos, son curvas razonablemente abiertas, soy capaz de predecir lo que va a ocurrir con cierta estabilidad, voy dando pasos poco a poco, ¿no? Y, bueno, de alguna manera estoy creando o estoy situado en un ambiente que, bueno, que se provocan cambios, pero que el ritmo es un ritmo que es bastante digerible y bastante asumible. Sin embargo, pues llega, como decimos y todos sabemos, 2020 y de repente nos metemos en un escenario en el que los cambios son bruscos, tanto a nivel social como a nivel económico. Por supuesto, la educación se ve muy afectada. Bueno, nada que no sepáis, ¿no? Pero a mí lo que me interesa no es tanto el marco general de lo que ocurre, sino el impacto que tiene en los profesores, en los docentes y en general en todo aquel que está relacionado con el sector educativo. Y básicamente es que un sector muy acostumbrado, como os decía, a la estabilidad, a la capacidad de predicción, a los cambios paulatinos,
de repente se ve forzado, y digo bien forzado, a acelerar todos esos cambios y a empezar a introducir herramientas nuevas y distintas que nos permita salvar la educación. Ni siquiera se trataba de pensar mucho en el impacto que estaba teniendo lo que estábamos decidiendo, sino básicamente se trataba de salvar el año, ¿no? Salvar el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizar lo mínimo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la viabilidad, ¿no? Que ocurriera, que no tuviéramos niños que no estuvieran en contacto con los docentes, que no tuviéramos alumnos que no pudieran seguir un aprendizaje guiado. Y básicamente en eso nos centramos. Y bueno, para eso tomamos un montón de decisiones. Sin embargo, seguimos estando en un entorno de cierta incertidumbre, pero, o en un entorno de cierta incertidumbre, pero de alguna manera ya es un entorno un poco más conocido. Y eso nos tiene que permitir reflexionar acerca de ya no solo la viabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el buen impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque al final no podemos olvidarnos, ¿no? Que el fondo de esta cuestión es claramente este. O sea, todas las personas merecen un acceso, ¿no?, a excelentes experiencias de aprendizaje. Es la educación... En la educación, está el progreso de un país. Se mencionaba hace unos minutos, ¿verdad? En la educación está el progreso de un país. No en la educación de unos pocos, sino en la educación de todos, ¿no? La educación es ese proceso que de alguna manera nos tiene que intentar permitir igualar oportunidades en el mundo. Y es un proceso que es clave en el desarrollo social y además es clave a la hora de entender un país, ¿no?, y el futuro de un país. Hay pocas profesiones que tengan tanto impacto en el larguísimo plazo de un país como las relacionadas con el sector educativo, principalmente con la parte de educación básica, pero también con la parte de educación superior. Y en ese sentido no podemos nunca olvidar que lo importante no es... O sea, está bien, hemos sobrevivido a lo que ha ocurrido, hemos perdido mucha gente por el camino, por desgracia, pero a nivel sistémico el sistema ha sobrevivido a la situación por la que estamos pasando, pero hay que empezar a pensar no solo en la supervivencia, como os digo, sino en el impacto que esto tiene y en volver a esas preguntas que nos estábamos haciendo antes de la pandemia acerca de qué hay que transformar y cómo transformar la educación, basándonos principalmente en esto. ¿Por qué Google for Education trabaja en educación y por qué queremos generar entre todos un impacto en el sector educativo? Porque detrás de todas las personas merecen una experiencia de aprendizaje excelente, en el fondo está que todas las personas merecemos desarrollar todo nuestro potencial. Es un ideal y como buen ideal es algo que tendremos que estar persiguiendo durante probablemente toda nuestra vida y que probablemente tampoco nunca alcanzaremos del todo. Pero es ese ideal que nos permite levantarnos cada mañana y pensar cómo traer una mejor solución hacia los colegios, cómo conseguir ayudar mejor de mejor manera a los docentes, cómo conseguir generar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea más eficiente y tenga más impacto y sea más personalizado. Este es el fondo de lo que hay debajo. A mí me gusta decir que en educación, cuando trabajamos principalmente con niños, lo que estamos intentando es ayudarles a saber administrar su libertad. Por lo que os decía antes, ¿no? El proceso educativo es un proceso que tiene que intentar, de alguna manera, ayudar a equilibrar oportunidades. Y esas oportunidades uno las puede aprovechar en tanto en cuanto es capaz de administrar esa libertad, que es ese potencial que tenemos, ¿no? Y como os decía, en ese sentido, los que estamos aquí, y por eso son tan buenos estos foros, muchas veces nos metemos en el proceso del día a día y a veces se nos olvida dar este paso atrás, que es lo que le da sentido a toda esa presión, ¿no?, que hemos sentido como docentes,
toda esa incertidumbre que hemos sentido como docentes, todo ese miedo incluso que hemos sentido como docentes en esta época tan convulsa y tan difícil para todos. Pero incluso antes de esta época tan convulsa y tan difícil, todos tenemos la tentación de solo mirar a la tarea que estamos haciendo y no mirar con perspectiva el para qué lo estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, claro, cuando yo consigo, ¿no?, que todos los estudiantes tengan unas experiencias de aprendizaje excepcionales y que además todos los estudiantes tengan esa posibilidad de desarrollar su potencial, básicamente lo que se abre ¿no?, son esas poderosas posibilidades, ese futuro de país, de región, de ciudad, de comunidad, ese futuro de familia, ese futuro personal. En el fondo, lo que estamos yendo es a la potencia, ¿no? Y hay un concepto que de alguna manera este contexto ha evidenciado mucho, pero que ya estaba de fondo y que nos ha obligado a interiorizarlo o al menos a parafrasearlo mucho. Hay una diferencia entre parafrasear por la coyuntura, ¿no?, e interiorizar, pero el punto clave es que hasta ahora estábamos muy centrados en enseñar, ¿no?, en lo que sabíamos, en cómo ayudábamos a un estudiante a saber, y ahora entendemos que ayudar a un estudiante a saber es un medio para ayudarle a aprender. Y que entienda que el aprendizaje ocurre durante toda la vida, no solo en cualquier lugar, ¿no?, sino en cualquier momento. En cualquier momento de nuestra vida, de cualquier fuente podemos aprender, de un momento, de un libro, de una experiencia, de una conversación, de una película, de un libro, de muchos sitios, ¿no? En cualquier momento, por supuesto, pero lo más importante es durante toda la vida, ¿no? Somos aprendices continuos. Y es una manera de pensar que básicamente cuando uno cae en la cuenta, ¿no?, de las generaciones anteriores, ¿no?, y bueno, pues en mi caso, ¿no?, yo hablaba con mi abuelo materno y había una cosa que a mí siempre me maravillaba de mi abuelo Enrique, que en paz descanse, que es ese afán, aparte del bagaje cultural que tenía, que era impresionante, ese afán por seguir aprendiendo, por seguir leyendo, por seguir entendiendo el mundo no solo de donde él vivía, sino el mundo en sitios donde él nunca iba a ir y nunca había visitado. Y eso es lo que nos mantiene también esa capacidad de ser no solo acción, sino potencia, ¿no?, independientemente de la edad que tengamos. Y es un proceso que luego nos permite, es una actitud que luego nos permite adaptarnos mejor a todas las circunstancias, ser capaces de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas, etc. Y en ese sentido, como os decía, esta situación nos ha ayudado a poner esto a flor de piel. Y yo aquí os animo y os invito a que no solo sea ponerlo a flor de piel, sino que lo interioricemos y seamos capaces de llevarlo a nuestras aulas, a nuestras comunidades de aprendizaje para conseguir ese impacto. Por lo tanto, podéis imaginar una escuela donde los estudiantes sean su mejor versión, los maestros tengan esa capacidad de influencia y pasen otras cosas como que la tecnología sea un apoyo y no sea algo que entorpezca, que la familia se involucre en la comunidad educativa, que la sociedad que hay en torno al centro educativo participe de esa comunidad educativa independientemente de que tenga hijos allí o no? ¿Podemos imaginar una escuela donde esto ocurre? Este es un poco la clave. Y sobre todo, la clave es que aquí es hacia donde queremos ir todos. Pero ¿dónde está el punto y la palanca de transformación? En los docentes. Al final, como os decía antes, la transformación va de personas, no va sobre herramientas. La herramienta es un acelerador de la transformación, pero la transformación solo ocurre si las personas quieren que ocurra. Y en este caso,
o sea, el eje sobre el que gira prácticamente todo lo que ocurre en la comunidad educativa, o el eje fundamental, es el maestro. Al final, donde más queremos impactar es en los alumnos, pero a través de los maestros. Son ellos quienes, gracias a esa capacidad de influencia que tienen sobre los alumnos, son ellos, sois vosotros, son los profesores, los maestros, los que son capaces de provocar ese cambio, esa actitud de aprendizaje constante para toda la vida, ese entender que aprendemos como medio para seguir aprendiendo. Y un poco cuando hablamos de la transformación de este ecosistema con Google for Education, este ecosistema, como os decía, hacia donde va es hacia apoyar esa transformación y hacerla más sencilla. Hacerla sencilla para el docente. Ahora vemos un poco, ¿no? Cómo, pero básicamente se trata de ofrecer medios tecnológicos para que el docente sea el protagonista de esta transformación. Como decía, esto no se trata de provocar cambios simplemente por introducir novedades. Los dispositivos están muy bien, el acceso a Internet está muy bien, pero al final cada comunidad educativa tiene sus propios elementos que son los que ayudan a la transformación. Y el eje fundamental es el docente. Por eso, Google lo que hace es trabajar una serie de soluciones que están pensadas específicamente para educación. Y aquí es donde está la gran diferencia. Google, cuando hace este trabajo para educación, que lleva ya varios años desarrolla una cosa que se llama Google Classroom, que es una aplicación específica para el proceso de enseñanza-aprendizaje en una asignatura, en un proyecto, en cualquier relación de enseñanza-aprendizaje que ocurra. Y eso lo que hace es una aplicación que está siendo usada por más de 170 millones de personas en el mundo y que básicamente lo que hace es hacer la vida más fácil del docente. Porque finalmente hay un principio básico en educación con el que todos estamos de acuerdo, y es que para conseguir que cada uno alcance su mayor potencial es importante que seamos capaces de personalizar en la medida de lo posible la educación. Y claramente en educación el docente es uno y el número de alumnos a los que atiende no ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Estamos hablando pues, de determinadas ratios, ¿no? De alumnos, número de alumnos por profesor. El profesor es el mismo, el tiempo que tenemos para educar es el mismo, y hasta hace poco, hasta hace unos años, las herramientas que teníamos para personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje eran las mismas, con lo cual era muy difícil ser capaces de personalizar el proceso. ¿Qué ocurre con esta tecnología? Que nos permite hacer cosas como, imaginaos que tenéis un alumno extranjero que su familia acaba de inmigrar al país y que no habla el idioma. Estas herramientas nos permiten darle en un segundo, en los primeros meses, los deberes y el contenido y las actividades en el idioma en el que esa persona es nativa. Porque al final, la integración de esa persona y su futuro potencial depende en mucho de esos primeros meses y de cómo se siente acogido. Por ejemplo, este es uno de los pequeños aspectos donde con un pequeño cambio somos capaces de generar un impacto tremendo en la vida de un niño. Como hay muchos otros procesos que esta tecnología nos permite hacerlo más rápido, y ser capaces de personalizarlo, para que de alguna manera seamos lo suficientemente eficientes y podamos intentar llegar a cada alumno de la manera que lo necesita. Luego vemos exactamente, ¿no?, cómo es todo el ecosistema, pero este es un poco el principio base, ¿no?, sobre el que la transformación en los centros educativos está ocurriendo. Está ocurriendo en muchos centros educativos, en muchas instituciones que trabajan con centros educativos, en muchos ministerios de educación,
Hay muchos proyectos relacionados con esta tecnología porque el impacto que tiene y que está teniendo para transformar ese proceso y el impacto de las instituciones educativas es gigante. ¿Cómo somos capaces de provocar esa transformación y cómo la tecnología de Google ayuda, ¿no?, a esa transformación? Como hablaba antes, aquí lo importante son los docentes. Lo primero, esos docentes que se convierten en líderes educativos, ¿no? Si yo soy capaz de personalizar y soy capaz de tener un mejor feedback gracias a que como os decía antes, con un botón soy capaz de lanzar un formulario que me permite recibir un formulario con X preguntas sobre el contenido que se ha tratado en la clase de hoy. Y en 15 segundos soy capaz de recibir las respuestas de todos mis alumnos y entender cómo ellos han asimilado el contenido que hemos visto. Evidentemente voy a ser capaz y voy a tener mucha más visibilidad acerca de cómo mis alumnos están viviendo ese proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto voy a ser capaz de ayudar a cada uno mejor. Y eso me va a llevar a potenciar los resultados de los estudiantes, ¿no? Por supuesto, toda tecnología dentro de un entorno privado y seguro porque, entre otras cosas, estamos hablando de niños, jóvenes, jóvenes en edad adulta pero todavía jóvenes. Y esto es muy importante. Como os decía antes, ser capaces de personalizar. De personalizar y no solo de personalizar, sino también de escalar. Cuando estamos hablando de un aula, el tema de la personalización es importante, pero imaginaos que estamos hablando de una administración que tuviera 3.000 colegios. Ser capaces de entender cuál es la asimilación de los conceptos de los 3.000 colegios, como decía antes, por ejemplo, para evaluar, utilizando un documento del que cada uno de, imaginemos que vamos a trabajar con, pongamos, 1.000 centros educativos que gestiono. Vamos a trabajar con los alumnos de 10 años. Imaginemos que hay 25 alumnos por cada centro educativo. Que yo sea capaz de generar por ejemplo, una evaluación para esos 25.000 alumnos y sea capaz de recoger todo eso en cuestión de segundos, ahí es donde hablamos de escalabilidad. No solo se trata de... O sea, esta tecnología no solo ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, sino que ayuda a cuando ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de evaluación, de comunicación, etcétera, se convierte en un gran grupo de personas, en un gran grupo de centros, esta tecnología funciona con la misma fiabilidad y con la misma velocidad. Y eso es muy importante para, como os decía, no solo ser capaces de hacer una transformación en el aula, sino hacer una transformación sistémica y de cultura. Y por eso esta tecnología, a través de los formularios, de los documentos compartidos, de las herramientas de comunicación, es capaz de conseguir darle esa velocidad a esa transformación que estamos buscando en los centros educativos, ¿no? Cuando hablamos de cada educador, ¿no? Dedica tu tiempo a lo que tienes que dedicar. No dediques tu tiempo a lo que no le genera valor al estudiante. Como os decía antes, hacer fotocopias, preparar a mano un ejercicio específico para cada alumno, cambiar el examen de cada uno en función de sin apoyo tecnológico. Todo eso que nos lleva, todas esas tareas que nos llevan mucho tiempo, la tecnología nos ayuda a reducir esos procesos para que nos quede tiempo para lo más importante, que son ese proceso y ese liderazgo que tiene que ocurrir en el aula para que el alumno asuma e interiorice y haga propio el contenido para con ese contenido desarrollar las competencias que nos permiten avanzar, ¿no? Entendamos que el proceso del aprendizaje no ocurre solo en el aula, sino, como decíamos, ¿no?, en esa escuela ampliada. Bueno, esta tecnología nos ayuda a vivir ese proceso, ¿no? Empodera mucho a cada educador porque nos ayuda a colaborar y compartir con nuestros compañeros, ¿no? Con todos los profesores de la misma área, con todos los profesores que tenemos una participación docente en cada una de las edades, con profesores de otras instituciones
con las que estoy conectado. Si formo parte de un grupo educativo, imaginemos, privado, pues soy capaz de conectar y de trabajar colaborativamente en cuestión de segundos sobre el mismo documento con profesores de otros de los centros de mi grupo. Si trabajo en una institución pública, soy capaz de conectar, si esto está evidentemente bien coordinado y bien implementado, soy capaz de empezar a trabajar para que todo ese conocimiento horizontal y todas esas buenas prácticas empiece a ocurrir y que no seamos cada docente, no sea una isla individual en su aula, sino que todos hagamos comunidad. Y al final, como te decía, a nivel de comunicación, esto bueno, pues da un nivel y un salto de calidad muy importante. Ahí tenéis en la derecha algunos ejemplos concretos con algunas citas que yo no voy a leer, pero que podéis leer si queréis durante la presentación, que básicamente son algunos casos concretos de uso del impacto que está teniendo esta tecnología. Como decía, se basa en el docente es la palanca y se trata de intentar ayudar al docente lo máximo posible y a toda la comunidad educativa. El siguiente paso son los estudiantes, ¿no? Hay una cosa evidente que esta tecnología y en concreto cuando la equipamos también con la parte de dispositivo provoca, que es un aumento de la motivación a la hora de entender y de potenciar ese proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. Y hay una muy importante que es el tema de la agencia. Una de las claves a la hora de aprender es hacerse responsable de nuestros propios aprendizajes. Es uno de los factores clave a la hora de prever o de determinar el éxito en el aprendizaje de un alumno, ¿no? El alumno es responsable y se hace responsable de lo que está aprendiendo. Y al final, cuando uno tiene, hay un estudio de McKinsey que habla de las diferencias que hay en puntuaciones en los informes PISA en función del tipo de tecnología que se usa en el aula, ¿no? Básicamente, cuando habla, o sea, el elemento que mayor impacto produce positivo en puntuaciones en la prueba de PISA son los dispositivos. Hay dos en concreto. Uno, los proyectores, esos proyectores, ¿no? Esas máquinas que proyectan en la pared o en la pizarra y que nos permiten centralizar la atención sobre un elemento que ya no solo es una pizarra estática, sino que puede tener elementos dinámicos. Y por otro lado, los dispositivos conectados a Internet. ¿Por qué? Porque la conexión a Internet permite al alumno participar en el proceso de investigación y de búsqueda de fuentes de conocimiento. Al hacer eso, el estudiante se hace más agente de su propio aprendizaje y eso le lleva a tener un mejor resultado y un mejor impacto. Entonces, por un lado los docentes, por otro lado, evidentemente, los estudiantes y luego también una tecnología para que ayude a esa transformación y la acelere tiene que ser una tecnología sencilla. Tiene que ser una tecnología sencilla, útil primero, sencilla y segura, ¿no? Y esa capacidad de esa tecnología para ser útil, sencilla y segura es lo que hace que al final las personas trabajen con tranquilidad, enfocándose en lo importante de la educación, que como digo, no es la tecnología, sino que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo cual, ¿cómo ayuda Google a los protagonistas de esta transformación? Que al final son los docentes, los rectores, los alumnos y la comunidad educativa en general. Básicamente ayuda a esta transformación o ayuda a acelerar estas transformaciones con tres propuestas de valor, que es una, ¿no? O una propuesta de valor con tres áreas principalmente. La que está en el centro es la más importante, que es la plataforma, ¿no? Google Workspace for Education. Y en concreto lo que hablaba antes, Google Classroom, que es esa aplicación específicamente diseñada para educación. Dentro de este Google Workspace for Education, ahí podemos encontrar
herramientas fantásticas como Gmail, como Calendar, hojas de cálculo, documentos, presentaciones, que tienen toda la potencia y toda la capacidad de colaboración que no tienen otras herramientas y que nos ayuda a fomentar mucho la creación, por lo tanto, la creatividad, pero también la colaboración. Son, tener en cuenta, unas herramientas que han nacido directamente en la nube, lo que permite que un estudiante desde su teléfono, otro desde un ordenador en su casa sentado y otro desde una tablet en cualquier lugar, sean capaces de estar trabajando simultáneamente sobre el mismo documento, sobre la misma presentación, haciendo el mismo vídeo y poniendo comentarios del tipo: vamos a hacer este trabajo de esta manera, no, yo prefiero de esta otra, o uno colocando el índice, el otro haciendo anotaciones a la vez. Por otro lado están los dispositivos, que son estos Chromebooks que lo que permiten son estos dispositivos que mencionaba al inicio, que son capaces de tener una durabilidad muchísimo mayor, por lo tanto son mucho más sostenibles y sobre todo permite cerrar todo el círculo de la seguridad y de la aplicación en el aula de las plataformas Google Workspace for Education. La plataforma de aplicaciones puede ser utilizada en cualquier dispositivo, pero el Chromebook tiene una serie de características de seguridad que hace que en educación sea clave. Como por ejemplo, con un botón yo puedo, desde la consola de administración de Google for Education, del Ministerio de Educación del país que queráis, soy capaz de hacer que todos los niños de 12 años de ese país tengan instalada la aplicación A, o que no puedan visitar la web X, o que no puedan X, Y o Z, que no puedan, por ejemplo, enviar emails fuera de la institución. Y todo eso, hay algunas de esas políticas que están relacionadas directamente con el Chromebook y que me permite centralizadamente gestionarlos. Y por otro lado, tenemos el bloque de propuesta de valor relacionada con programas, proyectos que ayudan tanto al docente como al alumno en cosas concretas. Ejemplo, hay un programa que es CS First, que es Computer Science First, que ayuda a través de proyectos concretos a los profesores y a los alumnos en todas las habilidades relacionadas con Computer Science. Por ejemplo, el Teacher Center ayuda a los docentes a formarse en el uso de esta tecnología. Applied Digital Skills es un programa que también está relacionado con las habilidades digitales, tanto para alumnos como para docentes. La parte de Be Internet Awesome, por ejemplo, habla de todo el uso responsable, ¿no? Forma a los alumnos y a los docentes en el uso responsable de Internet, hablando de seguridad en las contraseñas, de problemas de phishing, etcétera, etcétera. Y ya por terminar, ofrecen más opciones que nunca en 2021. La tecnología de Google está evolucionando mucho. Se ha hecho un esfuerzo muy importante para ayudar a los docentes en, bueno, pues en este contexto y en los años que vienen. Se han mejorado muchísimo las aplicaciones, se ha conseguido generar recursos de manera gratuita, como el Teacher Center, por ejemplo, o en época de pandemia se utilizó el Learning from Home, que era pues un portal donde cualquier profesor podía entrar, cualquier docente, cualquier persona del mundo podía entrar y encontrar contenido relacionado con el aprendizaje a distancia relevante para poder montar sus clases. Al final es una tecnología que está en constante evolución y que, como os decía, ayuda a acelerar ese proceso de transformación. Por penúltimo, ya lo he mencionado antes, pero efectivamente esta es una tecnología que está transformando el sector educativo en muchísimos países del mundo. Bueno, de hecho, en vuestro país hay muchísimos centros educativos y muchísimas administraciones que ya la están usando. Hablamos de más de 170 millones de personas usando esta tecnología en las aulas y en las comunidades educativas y por lo tanto, nosotros os animamos a que si tenéis cualquier duda, si queréis conocer más acerca de estas herramientas, si queréis entender cómo podéis aplicarlas en vuestras aulas,
Si sois rectores y queréis entender cómo este proceso o cómo esta tecnología os puede ayudar a realmente provocar una transformación en vuestro centro. ¿Qué pasos hay que dar para esa transformación? ¿Cómo convencer y cómo tirar de esa comunidad educativa? Aquí tenéis nuestro contacto en la parte de Educando Colombia, y en nuestras redes sociales encontraréis contenido muy relacionado con el buen uso de estas herramientas y con la adopción de estas herramientas para provocar esos procesos de transformación. Así que millones de gracias por vuestro tiempo. Como os digo, estamos disponibles para cualquier duda o consulta que tengáis. Y nada, aquí os dejo. Si alguno tenéis alguna pregunta que queráis hacer, yo estoy más que dispuesto a contestarla. Y si no, pues millones de gracias y que sigáis disfrutando y aprovechando este evento que seguro que os trae muchas alegrías. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por esta gran conferencia que sin duda alguna será fundamental para la formación de cada uno de los docentes que participan hoy en Educapari Región Andina. A continuación, damos inicio a la segunda de nuestras conferencias centrales del día, la educación STEM, armando el rompecabezas hacia una transformación educativa y social propia del siglo XXI, a cargo de Luis Miguel Espinal, máster en Tecnología Educativa y Corporativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, especialista en educación STEM, certificado por la Universidad Pontífica Bolivariana de Colombia y la Organización de Estados Americanos, OEA, y licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Muchas gracias, licenciado Luis Miguel, y bienvenido al Educapari Región Andina. Hola, hola, buenos días a todos. Un gusto poderlos saludar. Nuevamente acompañando a los colegas de Computadores para Educar en este gran evento Educapari, esta vez para la región andina. Es un gusto poderlos saludar y bueno, también agradecer a mi colega con esta buena conferencia que nos compartió un poco, ¿no?, sobre la tecnología de Google para el campo educativo. Así que vamos a comenzar con nuestra conferencia en aras del tiempo para poder avanzar un poco con el programa. Muy bien, antes de iniciar, bueno, siempre me gusta a mí contextualizar un poco y poner en contexto, poder pues reflexionar sobre qué es lo que ha sucedido. Creo que muchos de digamos, de los cambios que los sistemas educativos de la región han venido transitando a lo largo de estas décadas se han acelerado y se han evidenciado más, o se han hecho más notorios con la pandemia. Vemos que pues, muchos millones de estudiantes, 165 aproximadamente, se vieron afectados por el cierre de los centros educativos en Latinoamérica, según el último informe de la UNESCO. También que 3 de cada 5 estudiantes perdieron al menos 3/4 partes del tiempo de instrucción esperado en el año. Esto suma significativamente respecto a la calidad de los aprendizajes que nuestros estudiantes están recibiendo y sobre todo también pues los días que se han perdido producto de esta situación de pandemia. Asimismo, bueno, los sistemas de la región también se han visto muy, digamos, afectados y sometidos a grandes dificultades. Y se han priorizado contenidos, se han priorizado elementos curriculares en un contexto de educación que ha sido bastante complejo por diferentes dimensiones, ¿no? La capacitación y formación de los docentes, la infraestructura tecnológica, la brecha digital existente también en los países de la región y que, bueno, también se ha evidenciado la urgente necesidad entonces de replantear modelos educativos y orientarlos hacia un sistema híbrido, multiescenario, multicontexto, inclusivo, integral y obviamente utilizando las herramientas de tecnología digital como un insumo, como una herramienta para poder potenciar, poder apalancar el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, hay muchas opciones de poder considerar un modelo híbrido, de poder considerar la transformación de un modelo educativo. Y justamente la educación STEM es uno de esos. Hay muchos, como les menciono, esquemas que podrían implementarse a nivel institucional, a nivel de país,
a nivel de sistema educativo. Sin embargo, un elemento un enfoque que ha venido revolucionando, no solo por ser, digamos, un modelo efectivo, porque ya hay estudios y se viene desarrollando, impulsando desde hace más de 20 años en países europeos, en Estados Unidos incluso, y que recientemente también ha tenido, digamos, un fuerte, han habido varios referentes en la región latinoamericana, es el modelo de educación STEM, ¿no? Es la integración no solo a nivel de disciplinas, sino también yendo más allá a otras dimensiones de ambientes de aprendizaje, de infraestructura, de instrumentos curriculares, de instrumentos de evaluación, de estrategias didácticas. Entonces, hablamos de un modelo integral, multidimensional, multiactoral también, porque involucra a todos los actores del sistema educativo. Hablamos de los directores, los tomadores de decisiones, docentes, de estudiantes, de padres de familia. Entonces, ¿cómo podemos contemplar nosotros? Aquí podemos ver en pantalla, digamos, el espectro dimensional que apuesta a la educación STEM para poder lograr esa transformación educativa en nuestros centros educativos. Y más allá de un modelo institucional, pues un modelo de aula, un modelo más práctico, más sencillo, más, digamos, apegado a la realidad de nuestras instituciones educativas. Si ustedes pueden ver, para hablar nosotros de educación STEM, no es únicamente agrupar las asignaturas que este acrónimo incluye, ¿no? Que es ciencia, ingeniería, arte, matemática, ahora se suman también las ciencias sociales, sino también es poder articularlas. O sea, no se trata únicamente de romper las barreras entre disciplinas, sino también y verlas como fragmentos, sino verlas como un todo. Hablamos entonces nosotros de alinear todos esos estándares, competencias que están establecidos en los currículums, habilidades, los objetivos, con la formación docente, con modelos flexibles y digamos, más de aprendizaje activo de los centros educativos, combinados con estrategias didácticas como el aprendizaje basado en proyectos, que es uno de los máximos referentes en educación STEM, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, el diseño de ingeniería, diseño de pensamiento, entre otras, y eso a nivel, digamos, curricular, a nivel pedagógico. También mezcladas con instrumentos y estrategias de evaluación, porque convencionalmente hablando, el esquema de evaluación de estas asignaturas de ciencia, de matemáticas, han estado asociadas a modelos más, digamos, cuantitativos, a modelos de evaluación sumativa, mientras que ya el enfoque STEM apuesta más a instrumentos y estrategias más formativas, enfocadas en el proceso, enfocadas en el desempeño, no solo en los resultados. Hablamos entonces que la retroalimentación aquí se convierte como ese elemento clave en la evaluación de los aprendizajes, aplicando otro tipo de instrumentos como rúbricas, portafolios físicos y digitales, la inclusión participativa de los actores a través de elementos de autoevaluación, de coevaluación, el Peer Instructions de Eric Masur de la Universidad de Harvard, que también es un modelo muy certificado para poder lograr un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje autónomo y significativo entre los estudiantes, y también aprovechando el uso que nos ofrecen las plataformas de aprendizaje a través de las analíticas de aprendizaje, ya que nos generan muchos datos, las plataformas nos pueden generar muchos datos, pero bueno, ¿qué hacer con esos datos? Entonces la analítica de aprendizaje nos permite justamente dar ese seguimiento y ese acompañamiento personalizado a nuestros estudiantes. Todo esto combinado también con otros elementos ya de infraestructura más físicos, podríamos decir, porque también obviamente necesitamos reinventar el aula de clases, necesitamos reinventar una reingeniería en el ambiente de aprendizaje. Hablamos nosotros de espacios makers, por ejemplo, de museos de ciencia y tecnología, de laboratorios físicos y virtuales, y también, ¿por qué no?, de ambientes situados. Hablamos de utilizar el contexto, nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros campos, como laboratorios también experimentales para la generación de vocaciones científicas. Ahora, no me voy a detener mucho explicando el concepto de educación STEM. Sé que muchos de ustedes ya conocen este enfoque. Incluso en Colombia se está apostando mucho a este enfoque. Ciudades como Medellín, por ejemplo, tienen
ya referentes muy significativos en cuanto a educación STEM y el uso aplicado de tecnología a las ciencias, a las ingenierías y a las matemáticas. Pero nada más aquí repasar un poco por qué es importante fomentar y desarrollar este tipo de educación. Bueno, lo que se busca es también generar esas vocaciones científicas e ingenieriles que se han perdido en gran parte de los sistemas educativos del país. Más mujeres en ciencia, ingeniería y matemáticas. El componente de STEM, bueno, STEM tiene un fuerte componente en brecha de género, ¿verdad? En poder apostar entonces a más mujeres en estas áreas, en el diseño y rediseño de currículos integrales e innovadores, en nuevos modelos educativos. Obviamente, el tema de la capacitación y formación docente es bastante importante, no solo a nivel disciplinar, sino también docentes capacitados en competencias y habilidades del siglo XXI, digitales. Ahora con la pandemia también las habilidades socioemocionales son muy importantes y se vieron prácticamente evidenciadas, ¿no? La importancia de contar con este tipo de habilidades para poder impulsar los cambios en educación y modelos de desarrollo humano y económico, que hablamos más a nivel macro, modelos que sean integrales, sostenibles. Un gran ejemplo es el modelo de I+D+I, que es innovación más desarrollo más investigación. También para que nuestros países cuenten con profesionales conocedores de su disciplina, pero también estos profesionales que sepan hacer con ese conocimiento. Y eso es a través de las competencias. Es decir, es muy importante el conocimiento disciplinar. El estudiante que nuestras instituciones están egresando, pues conozca muy bien sobre las ciencias naturales, conozca muy bien sobre las matemáticas, pero también que las sepan implementar en el campo real. Entonces, eso es a través de las competencias, que justamente es el siguiente elemento, ¿no? Componentes para hacer frente a retos y problemas. También hablamos de profesionales emprendedores, usuarios y creadores de tecnología, software y nuevas empresas. Es decir, la educación STEM está apostando desde sus principios, desde sus bases, desde sus fundamentos, a generar profesionales no solo capacitados para un trabajo, sino también para que ellos puedan ser emprendedores y formadores de estas empresas, de estas tecnologías. Una nueva generación de científicos y también preparados para los trabajos aún no inventados. Hay un muy buen libro de Andrés Oppenheimer que habla justamente sobre esta era basada en la automatización, en donde menciona que un 60% de los trabajos aún no se han inventado en esta nueva era tecnológica. Entonces, también los sistemas educativos deben estar preparados para preparar este tipo de profesionales para estos trabajos que aún no han sido inventados. Ahora, de los elementos que les mencionaba, de los ambientes de aprendizaje, de las estrategias didácticas, de las competencias y diseños curriculares, vamos a iniciar por lo tangible, por esos espacios de aprendizaje que deben ser reinventados, salirnos un poco de ese esquema de las 4 paredes y las sillas y el escritorio del profesor. Recordemos que la mayoría de los modelos y sistemas educativos actuales fueron diseñados durante la revolución industrial hace aproximadamente 2 siglos y todavía continúan muchos de ellos vigentes. Entonces vemos nosotros que necesitamos una transformación, necesitamos una renovación, una actualización. Sabemos que muchos de nosotros fuimos formados bajo estos sistemas convencionales y puede resultar un poco, digamos, complejo poder apostar a un nuevo modelo cuando nosotros pues fuimos formados bajo el modelo convencional. Sin embargo, como les menciono, las necesidades, las problemáticas y el contexto ha variado de aquí a esos últimos 200 años que les menciono, donde la mayoría de los sistemas fueron creados, los sistemas educativos fueron consolidados. Entonces, vemos nosotros la urgente necesidad también de replantear nuevos modelos y nuevos enfoques en educación. Ahora, ¿qué características debe cumplir un ambiente de aprendizaje STEM para que pueda el estudiante adquirir todas estas competencias que hemos mencionado? Lo que les mencionaba, ¿no? El rediseño y readecuación del aula física. También es necesario un trabajo docente en comunidad o red. Ya es aquí dejar un poco el individualismo
de las disciplinas de los profesores de matemáticas únicamente con los profesores de matemáticas, de los profesores de ciencia únicamente con los profesores de ciencia. Es hora de poder crear comunidades de práctica, de aprendizaje, redes, porque justamente la educación es tema puesta a eso. Es decir, si voy a proponer un proyecto para mis estudiantes en donde se involucre la biología, la física, la estadística, la matemática, la informática, la programación, es importante entonces que ellos cuenten con asesoría de docentes de todas estas áreas. Y para eso es importante entonces un trabajo entre docentes, un trabajo entre pares y poder entonces romper esas barreras del individualismo disciplinar. Espacios que estimulen el trabajo colaborativo, la creatividad espontánea, la libertad, la curiosidad y que se puedan implementar estrategias de aprendizaje activo. También espacios que estimulen la participación, la comunicación y la interacción social, que exista diálogo y reflexión, que se pueda promover la investigación científica y que también se puedan potenciar el resto de habilidades del siglo XXI. Entonces, entre los ejemplos que les mencionaba, bueno, aquí están algunas fotografías, algunas imágenes de esos ambientes reinventados de aprendizaje. Es, como les menciono, una reingeniería del aula tradicional de clases. Y si ustedes notan en la primera imagen, pues incluí un simulador virtual de laboratorio de ciencias, considerando que ahora, pues, debido a la pandemia, se aceleró el uso de plataformas educativas y incluso esas aulas virtuales también de aprendizaje requieren de una metodología, requieren de una pedagogía asociada a impulsar o a desarrollar y a fortalecer competencias. No solo basta de subir material en PDFs, presentaciones y ya tengo entonces y estoy impulsando una innovación. No, eso va más allá. El uso de tecnología debe ser intencionada, debe ser planificada y debe responder a un esquema metodológico y una estrategia didáctica de aprendizaje. Entonces ustedes pueden ver, es apostar justamente a nuevos ambientes de aprendizaje. Aunado a esto, dejando un poco el lado de infraestructura física y tecnológica, también está una de las más complejas, que es la reingeniería curricular, la reingeniería en los modelos educativos. Para esto es necesario el diseño y la implementación de prácticas, proyectos o programas para un contexto seleccionado, es decir, cada país, cada sistema educativo, incluso cada región dentro del propio país tiene sus particularidades. Por ejemplo, algunas regiones son mayormente, producen mayormente, digamos, tecnología, otras se enfocan más en la agricultura, otras quizás en la maquila y así. Cada región tiene sus particularidades, por lo tanto, los programas educativos deben responder justamente también a esos contextos. O sea, no podemos generalizar. Y como les mencioné, en esa reingeniería deben estar asociados, además de los estándares disciplinares de matemáticas, de química, de física, de biología, de ciencias naturales, de artes, de aprendizaje a nivel disciplinar, sino también deben estar presentes esas habilidades. Aquí, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo presenta algunas habilidades del siglo XXI que se han magnificado algunas de ellas con la situación de la pandemia y que se han visto la urgente necesidad de poder también potenciar, fortalecer en todos los actores del sistema educativo, no solo en los estudiantes, sino también en los docentes. Hablamos de habilidades como la resolución de problemas, la resiliencia, la perseverancia, el pensamiento crítico, la metacognición, la creatividad, habilidades digitales. Hay un sinfín, hay un abanico de habilidades del siglo XXI. Muchos de los sistemas educativos que trabajan bajo enfoque en competencias han logrado identificar, de acuerdo a ese análisis contextual y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países, a cuáles de ellas pues pueden acoplarse o quieren desarrollar en sus profesionales o en sus ciudadanos. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que tiene muy establecido su modelo
basado en las nuevas pedagogías de Michael Fullan, que son 6 competencias para la vida y el trabajo. El caso, por ejemplo, también de México, de Costa Rica, cuyos sistemas educativos pues también responden a las necesidades y han adecuado sus competencias blandas, sus competencias del siglo XXI, para atender a las necesidades de sus países. Este es un ejemplo, no sé si lo van a poder visualizar bien, pero de que sí es posible, poder articular a través de una estrategia, de un proyecto, de un reto, los estándares o las competencias en las áreas que integra la educación STEM. Este, por ejemplo, es un plan educativo, un mapa de ruta curricular basado en educación STEM de un centro educativo de Uruguay, en que trabajamos con una colega de allá para poderlo integrar. Y ustedes pueden ver que es posible. Aquí ustedes van a encontrar competencias ya establecidas en el currículum oficial de Uruguay, lineamientos en ciencia, en tecnología e ingeniería, en matemáticas y algo muy interesante en arte, asociados con las habilidades del siglo XXI. El contenido aquí a tratar es la interacción del agua con los diferentes subsistemas terrestres. Ese es el contenido a desarrollar. Perfectamente este contenido puede desarrollarse de forma convencional a través de una cátedra y luego pues aplico un examen, fabrico mis preguntas de tipo selección, de tipo verdadero y falso y evalúo a mis estudiantes a nivel cognitivo básico de comprensión y memoria. Pero la educación STEM quiere apostar justamente a esos niveles cognitivos superiores. Hablamos de creación, de evaluación, de discernimiento. Entonces, aquí se plantea que este tema puede ser abordado desde diferentes ángulos, desde diferentes enfoques, a través de un proyecto, a través de un problema. En este caso, el problema planteado para los estudiantes es cómo interactúan los subsistemas terrestres en el curso de una fuente de agua de mi comunidad. Allí ustedes pueden ver que se está incorporando el elemento contextual, comunitario. Se trabaja en equipo, realizan una investigación previa, visitas de campo guiadas, manipulan equipo de laboratorio, utilizan dispositivos y software, registran datos estadísticos y divulgan los resultados y hallazgos encontrados. En todo ese procedimiento intervienen diferentes áreas. Para poder desarrollar este problema también van a contar con asesoría de diferentes profesores de las diferentes áreas que inciden en este proyecto. Hablamos de profesores de ciencias naturales, de profesores de tecnología e informática, de profesores de matemáticas y si es posible también incluir a profesor de arte. Entonces, en ciencia, bueno, ahí ustedes pueden ver, eso fue sacado del mismo currículum. Hablamos de competencias asociadas, como armar un dispositivo para determinar la intensidad de corriente y el índice de refracción de una muestra de agua. También acoplar dispositivos digitales a computadoras mediante uso de software específicos y construir un disco con materiales accesibles. Entonces allí también se están integrando este tipo de competencias. Luego tenemos en matemáticas a través de conversiones entre diferentes unidades de medida, la utilización de notación científica, esquemas de refracción de luz y gráfica de resultados. Y en arte, pues es necesario que se diseñe un prototipo o una maqueta que integre a todos los componentes de ese sistema, hombre, aguas y sistemas terrestres, y también divulga los resultados a través de materiales gráficos como afiches, infografías, trifolios o póster. ¿Qué habilidades queremos desarrollar nosotros con la integración de todos estos elementos disciplinares a través de este proyecto? Queremos desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. ¿Esto cómo? A través de la toma de decisiones y de la creatividad a la hora de resolver un problema real. También la adquisición de estrategias de comunicación entre pares y divulgación científica hacia la comunidad. Obviamente, al trabajar en equipo va a haber un trabajo colaborativo, compromiso individual y social, y la incorporación de destrezas básicas y de nivel avanzado de la tecnología. Aquí hablamos de competencias digitales. Entonces vemos que sí es posible integrar. Incluso existen muchos centros educativos ya identificados en la región latinoamericana que han apostado por trabajar un modelo educativo a nivel introductorio y a nivel de implementación parcial
de educación STEM y básicamente el currículum integra estas áreas. Y no se trata de que van a desaparecer la biología, va a desaparecer la física y va a desaparecer la matemática como materia, no es eso. Simplemente es que, por ejemplo, tengo yo el 100% de mi clase. El 70% lo voy a dedicar exclusivamente para desarrollar y abordar los contenidos de mi clase, pero puedo dejar un 30% para implementar un proyecto, una investigación, un reto, un problema de forma integral con el resto de mis colegas de matemática, de tecnología, de física. Entonces no se trata, como menciono, que va a desaparecer completamente el currículum a nivel de disciplina individual, no. Simplemente que puedo dejar un porcentaje y ese es un modelo de introducción, podríamos decir, a la educación STEM o de inmersión parcial, y luego integro a través de un proyecto. Entonces, no pasa nada, mi disciplina siempre va a estar vigente. Otro elemento muy importante asociado al anterior, que es la transformación curricular, es la evaluación para el aprendizaje. Como lo mencioné anteriormente, estas disciplinas generalmente están asociadas a la evaluación sumativa y que se deben evaluar únicamente a través de exámenes, de pruebas, etc. En este caso, al implementar nuevas técnicas, nuevas estrategias como proyectos, como investigaciones, el tipo de evaluación también debe fortalecerse, debe transformarse hacia un modelo más formativo. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué caracteriza la evaluación para la educación STEM? Que se realiza durante el proceso de aprendizaje y permite realizar ajustes a la enseñanza. Es algo que se enfoca más que todo en el proceso. Adecúa el aprendizaje también a las necesidades del estudiante, se centra en la realimentación asertiva, eso sí, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un proyecto de investigación, los estudiantes presentan sus resultados, no basta únicamente con asignar una calificación, sino también en identificar sus fortalezas, en identificar la secuencia de aprendizaje, es decir, para qué le sirvió esa investigación y para qué le va a servir a futuro, identificar también las oportunidades de mejora, siempre con un lenguaje asertivo, como les menciono, no en negativo, porque esto obviamente afecta la motivación intrínseca del estudiante, entonces se trata justamente de mantenerlo motivado. Se integra con las estrategias didácticas y el objetivo o competencia a desarrollar, visualiza el cumplimiento de objetivos o competencias, y algo muy importante es que se hace con y para los estudiantes y no a los estudiantes. Esto permite estimular en ellos la autorregulación de su proceso de aprendizaje y aumenta su motivación. Aquí hablamos lo que les mencionaba, ¿no? De poder incluir la autoevaluación y la coevaluación entre los estudiantes. Este aquí es un ejemplo, vamos a hacer un videíto ejemplo de un ejercicio en donde el profesor únicamente está como guía, está como dejando que los estudiantes discutan el uso de un simulador y se evalúen entre ellos después en un laboratorio. Entonces vemos que ya el tipo de evaluación también es más formativa. Ahora, ¿qué dimensiones se requieren evaluar en la educación STEM? Además del conocimiento que es muy importante y que lo he mencionado, la disciplina, también es necesario incluir las habilidades cognitivas, las destrezas psicomotoras, las actitudes y también los valores. Es una evaluación integral. ¿Cómo podemos nosotros implementar ese tipo de evaluación? Es poder integrando los objetivos o competencias, las metodologías didácticas articuladas con las actividades de aprendizaje y esto, incluirlo, pues integrarlo o alinearlo con las estrategias e instrumentos formativos. Es decir, tengo mi competencia que quiero desarrollar en el área de matemática y tecnología. Ahora, de varias listas de metodologías didácticas, ¿cuál voy a seleccionar para poder desarrollar o poder cumplir ese objetivo? Luego, la misma metodología que yo identifique me va a guiar para poder diseñar las actividades de aprendizaje. Y esas actividades de aprendizaje, si es un proyecto, si es una investigación, me va a permitir a mí entonces optar por diferentes estrategias e instrumentos. Ahora, ¿qué estrategias puedo yo o promueven el aprendizaje STEM y puedo implementar en mi aula de clases o en conjunto con mi colega de matemática, con mi colega de ciencia, con mi colega de arte? Estas son estrategias que permiten integrar disciplinas, son estrategias que permiten también potenciar el desarrollo de habilidades y competencias
del siglo XXI. Hablamos del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, basado en el juego o gamificación, el aprendizaje basado en la indagación, el diseño de ingeniería. Cada una tiene sus particularidades, sin embargo, todas apuntan al mismo propósito, que es generar autorregulación en el estudiante, un poco más de autonomía, de centrar el aprendizaje en él. Hablamos de todo, que todas estas estrategias promueven el aprendizaje activo y significativo. Claro, como les menciono, quizás las técnicas de implementación varían un poco, pero tienen ese elemento común, ¿no? Que todas se centran en el estudiante y que justamente buscan promover esas competencias que les he mencionado. Créanme que me han preguntado a mí, bueno, pero ¿cuál es la mejor de estas estrategias? Eso o sea, es indistintamente no vinculante. O sea, ustedes pueden trabajar con diferentes estrategias, pueden combinar incluso dentro de su propia disciplina en un semestre varias de ellas y luego pueden sistematizar, pueden hacer una pequeña investigación, acción, para poder determinar los resultados de forma más rápida y poder ver si resultó en un cambio, en un efecto, no solo a nivel de desempeño, porque muchas veces nosotros cuando hacemos investigación, acción y queremos, digamos, interpretar los resultados de la implementación de un cambio, de una intervención educativa, de una estrategia como estas, nos enfocamos únicamente en el desempeño de los estudiantes. Si antes tenía un promedio de 80% en mi aula de clase, ahora pues tengo un 90% y por eso la estrategia funciona. Pues no, el componente del sistema educativo, el proceso de enseñanza va más allá de eso. Hay otros elementos que ustedes pueden medir, como la motivación, como la participación, como el involucramiento, como el trabajo colaborativo, etcétera, más allá del desempeño, que es únicamente nos va a arrojar un dato, un valor. No voy a hacer mucho énfasis en cada una de esas estrategias. Yo sé que muchos de ustedes han trabajado con ellas y las han implementado. Si quieren saber un poco más, hay un catálogo, hay un glosario que ofrece el Tecnológico de Monterrey. Pueden buscarlo así como Glosario de Innovación Educativa, en donde pueden encontrar la definición de cada una de estas experiencias, de estas estrategias, e incluso muchas técnicas para poderlas implementar y también ya muchas experiencias contadas por colegas docentes que han implementado y que han documentado y sistematizado sus resultados. Muy bien, ahora vamos con el componente tecnológico, que está también, digamos, es muy discutido en el tema de educación STEM. Recordarles que si bien el acrónimo es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, la tecnología aquí actúa de forma transversal. Por eso el rol que debe o debería jugar la tecnología en educación STEM es un rol más considerándolo como una herramienta, como un medio, y no tanto como un elemento pilar, ¿verdad? Sino que es algo transversal. Hablamos entonces que el rol que debe jugar es facilitar, mediar y acelerar el aprendizaje, siempre que sea posible. Conectar información, contenidos y recursos. Hacer ese match entre disciplinas. Estimular la comunicación, interacción y colaboración a través de las diferentes herramientas que nos ofrece la tecnología para poder justamente comunicarnos y poder establecer interacción e integrar el aprendizaje. Ahora, ¿qué tipo de tecnología potencia el aprendizaje y desarrollo de las habilidades del siglo XXI? Esta es una respuesta para reflexionar. Ustedes pueden ver esta imagen en 1970, cuando todo pues era por dictado. Luego vino en 1990 el uso de las fotocopias. Luego en el 2010 los famosos PowerPoint. Y luego en el 2019, 2020, pues todo va a ser compartido en la plataforma, en el Drive, en el Dropbox, etc. Entonces, no sé, ¿ven ustedes algún tipo de cambio entre toda esta es tecnología? Porque obviamente hay una evolución, pero si hablamos a nivel de cambio y desarrollo de habilidades, de conocimiento, vamos a ver que no vamos a encontrar ninguna diferencia. Únicamente es presentar el contenido de diferentes formas sin ningún tipo de metodología o pedagogía asociada. Por lo tanto, es muy probable que por sí sola la tecnología pues no genere ningún impacto, ningún cambio en los sistemas educativos. Y aquí recalco yo pues este fragmento
de uno de los libros de Michael Fullan, que es el promotor de las nuevas pedagogías de aprendizaje profundo, de este doctor canadiense experto en educación. Y él menciona que, pues, sin cambios en los modelos pedagógicos, es prácticamente imposible que encontremos nosotros diferencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Muchas veces las inversiones en tecnología pues se han limitado únicamente a superponer la entrega de contenidos más entretenidos, más dinámicos. Incluso hay muchas teorías que ya hablan sobre cómo reacciona el estudiante ante la interacción de diferentes recursos y materiales multimedia. Pero vemos que por sí solo, si no hay cambios en los modelos pedagógicos, difícilmente, aunque integremos y compremos dispositivos de alta generación, de alta gama, difícilmente vamos a poder nosotros encontrar un cambio. Ahora, ¿qué tipo de tecnología potencia el aprendizaje y desarrolla las habilidades del siglo XXI? Entre muchas, estas son algunas de las que ya sí se han documentado y se han sistematizado y que han servido para poder generar efectos significativos. Como les menciono, todavía nosotros al hablar de educación STEM no estamos hablando de un paradigma o de una teoría como las que típicamente conocemos en educación, como la teoría conductista, cognitiva, constructivista social, conectivismo, que ya está considerada como una teoría de Siemens, pero estamos justamente en eso, ¿no? Como hay muy poco referente todavía, se está trabajando, se está estudiando, se está verificando qué tipo de impacto está teniendo este modelo. O sea, podemos hablar que si es un modelo, es un enfoque reciente, todavía no existe la suficiente evidencia para considerarla como una teoría o un paradigma, pero sí hablamos de un enfoque. Entonces, dentro de ese enfoque, dentro de ese múltiples de experiencias que se han sistematizado y documentado, la tecnología que se ha utilizado está asociada muchas veces a la robótica educativa y la programación, la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada, el uso de drones que se ha venido revolucionando en el tema aeroespacial y para enseñar lo que es la física también, los simuladores de acción digital y espacios maker. Hay muchos más, pero como les menciono, concentro estos porque son los que tienen mayor estudio y mayor sistematización de experiencias. Ahora, ya les hablé, digamos, un poco del modelo ideal y, como les menciono, lo más complicado de todo esto es poder llevar esto a las aulas de clase. Así que les traigo aquí unos pequeños ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se integran y cómo se puede integrar la estrategia didáctica, la tecnología como tal y los elementos disciplinares que se pueden asociar. Aquí, por ejemplo, en pantalla ustedes pueden ver el ejemplo que ya les había compartido anteriormente. Se trata de una clase de física general donde ven dinámica, movimiento. La estrategia que se está implementando aquí es un aprendizaje basado en problemas y, como ustedes pueden ver en pantalla, también la instrucción entre pares, esa discusión entre los propios estudiantes, la tecnología asociada, un simulador y virtual remoto. En este caso está siendo utilizada esta simulación previo a un laboratorio. Es como una práctica, como un ensayo antes de que los estudiantes vayan al laboratorio físico. La integración que se está aquí haciendo es una integración entre física, matemática y de forma transversal con tecnología. Esta, por ejemplo, es la estrategia didáctica que se está implementando, es aprendizaje basado en retos. La tecnología es la robótica y la integración que se hace es física, matemática y programación. Aquí hay muchos proyectos, sabemos que en sus instituciones, bueno, sé que esta región tiene muchos proyectos de robótica, de pensamiento computacional, de programación, así que creo que muchos de ustedes ya han trabajado con este tipo de proyectos. Pero como ustedes pueden ver, sí es posible poder integrar, es decir, no solo desarrollar una competencia de robótica o una olimpiada de robótica, sino también poder integrar a todos los profesores asociados que inciden en la robótica, como los profesores de física, de matemática, de programación, de informática, poderlos integrar en todo el proyecto. Ahí hablamos entonces de una verdadera integración. Algo aquí es más sencillo. Como les menciono, la tecnología únicamente sirve como una herramienta o un medio para poder apalancar el aprendizaje. No es necesario contar con tecnología digital altamente sofisticada para poder implementar cambios o poder implementar estrategias de educación STEM.
Como ustedes pueden ver aquí, la estrategia didáctica es el aula invertida. Aquí se está haciendo una especie de diagnóstico, de evaluación diagnóstico a través de una aplicación en donde es necesario nada más que el profesor tenga acceso a conectividad para poder impulsar y poder aplicar esta estrategia. Aquí se utiliza una aplicación que se llama, si no me equivoco, Plickers. La tecnología asociada es el marcador y códigos QR. El profesor imprime estos códigos, puede ser en papel, en cartón, y los proporciona a los estudiantes, y cada esquina pues es una respuesta. Pueden ustedes crear, por ejemplo, preguntas de selección múltiple, y cada esquina, por ejemplo, es el inciso A, B o C. Pueden realizar evaluaciones diagnósticas o para ver si los estudiantes comprendieron o no un tema. En este caso, hablamos aquí de la tecnología de impresión 3D a través del aprendizaje basado en proyectos. La integración que se realiza aquí es entre la ciencia, la ingeniería y la tecnología. En este caso es para una materia de anatomía y fisiología humana, en donde están creando pues prototipos. Recordemos que aquí es la impresión 3D nos permite justamente poder recrear imágenes dimensionales a imágenes, haya pues prototipos volumétricos, donde el pues, estudiante pueda palpar, pueda tocar y pueda pues interpretar mejor. O sea, es mejor poder tener una imagen y un prototipo físico volumétrico a una imagen en 2D para poder justamente identificar estos órganos, en este caso, ¿no? En el área de la anatomía y fisiología humana. En este caso aquí la estrategia didáctica asociada también es el aprendizaje basado en proyectos. La tecnología es la creación digital y hay una integración entre ciencia, tecnología y arte. Aquí es como el inverso del ejemplo anterior. La creación digital es que parto de un elemento real, en este caso es un cráneo, ¿verdad? Un cráneo de un animal, y luego lo voy a digitalizar. Y ahí se incluye también, obviamente, el componente de artes a través del diseño digital. Y esa estrategia es el aprendizaje por indagación. El aprendizaje por indagación es cuando ustedes proporcionan preguntas, guías, y el estudiante las va respondiendo y viendo si es posible responder o no. En este caso, la tecnología asociada es la realidad virtual y aumentada. En este caso, sabemos que esta tecnología pues hace referencia a pues, complementar esta percepción que tienen los estudiantes con el mundo real y sobreponer una capa de información digital a la realidad. Entonces ustedes pueden ver aquí. Y la integración en este caso es ciencia y tecnología. Esta es una simulación también pues de un cuerpo humano utilizada en una clase de anatomía y fisiología humana. Y ahora que está muy de moda también el tema de el uso de plataformas, también nosotros podemos implementar estrategias como por ejemplo la gamificación. ¿Y qué podemos hacer para motivar un poco a los estudiantes, para potenciar un poco esa motivación intrínseca de competencia sana? Podemos trabajar aprovechando de las herramientas, muchas de las plataformas, por ejemplo, como Moodle, como Google, como Blackboard, incluyen esta opción de poder incluir insignias o badges. Y ustedes pueden, por ejemplo, que por cada proyecto o tarea asignada, ustedes, digamos, que si cumple el 80%, entonces pueden asignar un badge, una insignia, y esto va generando esa competencia sana entre los estudiantes también y va promoviendo la motivación entre los estudiantes. Ahora, ¿qué se requiere para incorporar todo este tipo de elementos, no solo de tecnología, sino también de estos cambios curriculares y de modelos educativos que les he mencionado? Un reto fuerte es esa reducción de la brecha digital. Y aquí es un reto de los gobiernos de nuestros países poder impulsar estos cambios, no solo los gobiernos, sino también de la cooperación. Todos los cooperantes internacionales, nacionales, pueden unirse y crear un solo bloque para poder trabajar. Hay muchos países que ya están haciendo eso, incluso en el marco de la pandemia, por ejemplo, hay muchas iniciativas o buenas prácticas que se identificaron en la región latinoamericana. El caso, por ejemplo, de las telefónicas que liberó algunos gigas para los estudiantes o para uso de portales educativos específicos o concretos. También, por ejemplo, algunas plataformas también que se adecuaron para hacer uso de forma remota, sin requerir de conectividad. También algunos fondos extras que fueron asignados justamente también para poder impartir conectividad, ya sea fija a los centros educativos o conectividad móvil a través de la entrega de dispositivos con chips. Entonces, pues hay mucho trabajo, hay muchas experiencias que se han recogido en la región y como les menciono, esa es una
de los grandes retos de los gobiernos de los países, pero también de los cooperantes y de los que aportan a la educación. Creo yo que si se unifican en un solo bloque, en una sola agenda, este tema de la brecha digital, pues sí puede, digamos, reducirse un poco de acuerdo a las condiciones de nuestros países, ¿no? También es necesario a nivel de cultura de innovación, una apertura al cambio por parte no solo de los docentes, porque muchas veces todos estos cambios y transformaciones los asocian mucho a la voluntad y el compromiso docente, pero no es así. Esto va más allá del profesor. También necesitamos nosotros del apoyo de los tomadores de decisiones, también que de esa apertura, de esa anuencia de los directivos, de los estudiantes también, porque los estudiantes obviamente están acostumbrados a un sistema donde ellos obviamente son elementos pasivos, o sea, no tienen esa responsabilidad, esa cuota de compromiso con su propio aprendizaje, y es un proceso que se va dando de forma progresiva. Entonces, sacarlos a todos estos actores de su zona de confort a una zona de aprendizaje. Obviamente también se requiere una inversión económica, como les menciono, a nivel de software, de hardware, de infraestructura física, de recurso humano, desarrollo de capacidades a los docentes. Asociado a esto hay un fuerte componente de formación permanente a nivel no solo disciplinar, sino también de competencias tecnológicas, de competencias socioemocionales, la voluntad y compromiso de los actores involucrados, también que se establezcan comunidades de aprendizaje y redes educativas, lo que les mencionaba, ¿no? De romper con esa barrera de la enseñanza disciplinar individual, y también para poder lograr todo lo anterior de forma unificada, de forma conjunta, pues se puede lograr a través de políticas educativas. Es decir, hay muchos casos, como por ejemplo, bueno, en el marco de la pandemia tenemos un caso como el de Panamá, por ejemplo, que a partir de la pandemia ellos no tenían una política de tecnología de información y comunicación al sector educativo. Y bueno, ahora dadas las condiciones, pues están trabajando fuertemente en el diseño y la elaboración de esta política. Otros países también como Honduras lo están haciendo, como México. En el caso de Colombia también tienen, digamos, un enfoque bastante completo a nivel de política educativa en TIC. Así que eso es muy importante porque justamente es lo que nos va a tirar las líneas para lo demás. O sea, para reducir la brecha digital se puede hacer a través de una política que incluya esa estrategia de poder reducir esa brecha, de poder capacitar a los profesores, de poder dotar de infraestructura a los centros educativos y de poder impulsar un nuevo modelo educativo que integre en los rediseños curriculares que les he mencionado. Bueno, les traía aquí otro ejercicio, pero por el tiempo vamos a dejarlo para después. Esto es nada más por si no conocían las simulaciones de FET, que son los que utilicen los ejercicios, pues se los recomiendo mucho. Aquí tenemos simulaciones virtuales para las áreas de química, de física, de biología, de estadística, de matemática, que ustedes pueden implementar. La ventaja aquí es que muchas de ellas pueden descargarse y utilizarse sin conectividad, pueden desarrollar ustedes. Muchas de estas simulaciones también ya vienen con su guía para el profesor y su guía para el estudiante y cómo poder implementar estas estrategias que les he mencionado. Quería hacer un ejercicio con ustedes, pero creo que por el tiempo ya no me da para más. Y bueno, finalmente, pues me gustaría hablarles desde la institución que yo represento, bueno, desde una de las instituciones que yo represento, que es el Portal Educativo de las Américas de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, que está impulsando desde hace ya 3 años una diplomatura, un diplomado en educación STEM, que es avalado por la misma organización, la Organización de Estados Americanos, y por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, en la que ustedes pueden certificarse como docentes en educación STEM. Aquí está el enlace, se los puedo compartir por el chat si gustan. Pueden aplicar ustedes a becas parciales para poder cursar este diplomado y poderse certificar como docentes del área de STEM. Es un diplomado que tiene aproximadamente 5 meses de duración y, como les menciono, tiene una doble certificación a través de la OEA y a través de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Así que les puedo compartir, como les dije, si gustan, en el chat este enlace para que puedan ver más detalles. Finalmente, agradecerles por el tiempo. Este es mi contacto, por si queremos, si quieren establecer mayor contacto al respecto. Me pueden encontrar en LinkedIn o tengo algunos trabajos también descritos en ResearchGate. Justamente algunos de ellos son trabajos de educación STEM.
donde ustedes pueden encontrar algunas investigaciones documentadas. Así que les agradezco mucho el tiempo y ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Miguel. Antes, yo quisiera saber si alguno de nuestros invitados tiene alguna pregunta para el licenciado. ¿Alguien tiene alguna pregunta?